El tema sería formación en informática en enfermería, competencias y acreditación de saberes. La licenciada Zulma González es profesora y licenciada en enfermería, graduada en el Instituto Universitario del Hospital Italiano y Favaloro, tecnóloga educativa en la UTN, especialista en enfermería clínica de la UBA y en informática en salud del Hospital Italiano. Se desempeña en las áreas de informática clínica y capacitación y calidad de los sistemas de información del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano. Es docente en los niveles de grado y posgrado del Instituto de Educación Superior y Universitaria y actualmente es doctorada en Ciencias de la Salud. Buenas tardes. Sabemos que están volviendo del break post merienda, pero para poder cumplir los horarios tenemos que arrancar. Es un poquito ruidosa esta instancia donde están entrando todos. Particularmente yo les voy a hablar un poco de la formación en enfermería. En realidad el tema lo elegimos por todas las consultas y la cantidad de demanda que tenemos para poder formarse en enfermería informática. Entonces, para poder hablar del tema nos pareció que era importante empezar en realidad hablando de las competencias que se necesitan para desempeñarse en informática en enfermería. Durante todo el día hoy hemos estado hablando y arrancamos la mañana con los paneles regionales y el panel nacional, hablando del rol que cumple el enfermero informático y qué competencias tenía que tener y cómo se pueden adquirir. Entonces nos pareció que en esta instancia formalizar un poquito y hablar de las propuestas formales o de la falta de propuestas que en algunos casos puede haber para formarse en informática en enfermería y por qué sería necesario formarse. En mi caso me pareció que era importante empezar hablando que en este siglo, en realidad, todos los profesionales, independientemente de si nos desempeñamos en salud o no, necesitamos competencias que son las que se denominan de informática básica, ¿sí? Y que esas competencias de informática básica, que van a ser transversales a todos los profesionales, nos habilitan después para poder desarrollar y adquirir otras competencias, que van a tener que ver con poder trabajar en equipos interdisciplinarios, con poder, en el caso nuestro de los profesionales de la salud, poder brindar una atención centrada en el paciente, para la cual se necesita muchas veces cambiar el paradigma que uno adopta en cuanto a la atención, porque a veces nos formamos bajo otros paradigmas, poder brindar prácticas que estén basadas en la mejor evidencia disponible, y finalmente terminar mejorando la calidad de aquello que hacemos, que es brindar cuidados de salud si somos informáticos. Si somos enfermeros, quise decir. Como excepción de las distintas definiciones que hay de enfermería informática, me pareció importante destacar que consideramos que la enfermería informática, en forma similar a la informática en salud, va a integrar o se va a nutrir de conocimientos de otras ciencias, aparte de las que sean de las ciencias de la enfermería, ¿sí? Es decir, va a ser una especialidad, que es a la vez, o sea, es una disciplina, pero a la vez es una profesión, que integra ciencias que son de la enfermería con ciencias de la información, ciencias de la comunicación, y también algunos adicionarían ciencias de la administración, ciencias de la computación, distintas ciencias, para gestionar y comunicar datos, información, conocimiento y pericia en la práctica enfermera. Pero, más allá de si nosotros queremos ser enfermeros informáticos, van a haber competencias de informática en enfermería o relacionadas con el ejercicio de la informática en enfermería que van a necesitar las enfermeras, aunque no quieran especializarse en enfermería informática. Esto parece un trabalengua, ¿sí? Es decir, vamos a tener que discriminar entre las competencias que necesita una enfermera que quiere ser enfermera informática y las competencias en informática en enfermería que necesita una enfermera hoy para poder desempeñarse en los entornos actuales, ¿sí? En los ambientes en los que nos desempeñamos. Para eso, la Asociación Norteamericana de Enfermería define como 3 distintos como trayectos que uno puede tener cuando adquiere competencias, que van a tener que ver con las competencias que uno adquiere como usuario de tecnologías, las competencias en enfermería informática que uno necesita desde la empiria, ¿sí? Y las competencias, como decimos, específicas que va a necesitar la especialista en enfermería informática, ¿sí? Porque a su vez, para cada una de esas competencias van a tener un diferente desarrollo y un diferente alcance, ¿sí? Es decir, lo que necesita saber y lo que va a necesitar saber hacer, recordemos que las competencias tienen que ver con esa integración entre el saber hacer y el saber ser, no va a ser lo mismo para aquel que es solamente un usuario de tecnología informática, en nuestro caso en entornos de salud, que para aquel que se especializa específicamente
en ese campo. También me pareció importante mencionar la iniciativa Tiger, ¿sí? Es decir, porque uno puede usar distintas entidades, distintas iniciativas, distintos momentos o hitos donde un grupo, siempre generalmente de enfermeras, se reúnen y definen competencias que deben tener las enfermeras para distintas áreas. En el caso de la iniciativa Tiger, que data del año 2004, justamente reunió a interesados en la disciplina enfermería informática para formar grupos colaborativos que definieran las competencias básicas, es decir, recomendaciones sobre cuáles serían las competencias básicas en informática en enfermería, y para poder tener y compartir una visión, ¿sí?, que definiera estrategias y acciones que tuvieran que ver con mejorar la práctica de enfermería, la educación y la prestación de atención al paciente mediante el uso de la tecnología de la información en salud, ¿sí? Es decir, de qué manera podemos pensar en forma colaborativa una estrategia que sea compartida, que justamente defina acciones y estrategias para que la aplicación de las tecnologías en los entornos de salud sea para lograr los mejores resultados. Dentro de las competencias, y acá las llamé ya de informática en salud y ya no solo de informática en enfermería, que van a ser transversales para lo que son los usuarios de tecnología informática, es decir, en el caso nuestro, cualquier enfermera que se esté desempeñando en un entorno de atención y que las va a compartir también con lo que es la enfermera informática, siempre se divide en 3 ejes que son como esenciales. Uno que tiene que ver con conocimientos de informática básica, otro con la alfabetización informacional y otro con la gestión de la información. Cuando hablamos de informática básica es difícil definir lo que hoy consideramos los contenidos mínimos de informática básica porque siempre van a estar basados en tecnologías que evolucionan, ¿sí? Entonces las competencias de informática básica que íbamos a necesitar 15 años atrás o que necesitábamos 15 años atrás, por ahí no son las que necesitamos hoy, ¿sí? Entonces, cuando decimos informática básica, hoy estaríamos dando ya por sentado que cualquier profesional que se desempeñe en un entorno de atención va a manejar no solo ya computadoras, ¿sí?, sino que va a manejar cualquier tipo de dispositivo, ¿sí?, tecnológico que tenga que ver con la captura de datos y con la salida también de datos, que va a manejar tecnologías que hoy van a ser tecnologías líquidas y ubicuas, ¿sí? Antes hubiéramos dicho, tal vez 15 años atrás, que tenía que poder manejar herramientas para el procesamiento, la publicación, la comunicación de la información y que iban a ser muchas veces herramientas locales, ¿sí?, como todo lo que es el manejo ofimático. Hoy también esas competencias son necesarias, pero hoy ya hablamos de tecnologías que son más bien líquidas, que están en la nube, y sí también necesitamos poder procesar texto, poder publicarlo, poder comunicarlo, pero justamente muchas veces estas tecnologías van a estar basadas en todo lo que es la tecnología en la nube o cloud computing, ¿sí? Cuando hablamos de alfabetización informacional, estamos haciendo referencia a poder manejar la gran cantidad de información de la que disponemos hoy día. Sabemos que conforme la sociedad de la información información empezó a crecer de un modo exponencial al punto que se genera a tal velocidad y en tal cantidad que ninguna persona, generalmente con sus capacidades simplemente humanas y sin ninguna ayuda tecnológica, puede procesar, asimilar y utilizar toda esa cantidad de información. Entonces la alfabetización informacional tiene que ver justamente con saber que uno necesita información sobre algo, saber dónde se encuentra, saber recuperarla, saber almacenarla, utilizarla, ¿sí? Y sobre todo utilizarla y aplicarla en aquello para mejorar aquello que nosotros hacemos, que es cuidar, ¿sí?, para los cuidados de salud. Y la gestión de la información va a tener que ver con poder recopilar datos en el punto en el que se producen, también poder almacenarlos y procesarlos y poder utilizarlos. En el caso de los entornos actuales, va a tener que ver específicamente con, y recuerden que estoy hablando de competencias transversales que no necesita solamente una enfermera informática. Es decir, hoy hablamos que una competencia básica va a ser la gestión de la información, entonces va a tener que ver con poder gestionar la información, por ejemplo, en un registro clínico electrónico, ¿sí?, poder gestionar información al nivel de un consentimiento informado, poder mejorar la calidad de la documentación clínica, independientemente del formato de almacenamiento o la naturaleza del almacenamiento, ¿sí? A eso se refiere a la gestión de la información como una competencia. Y esta es transversal, no es que la necesita solamente una enfermera informática. Hoy cuando hablábamos a la mañana, creo que no está Cecilia, ¿no? Se fue. Hablábamos esto sobre la necesidad de si
es necesario que uno tenga asignaturas o cursos específicos en su formación básica que sean de informática en enfermería o informática en salud, o en realidad esos contenidos y los conocimientos a los que se aspira que esos contenidos nos ayuden a aprender, tienen que estar en realidad integrados a lo largo de todas otras materias y no en compartimentos aislados. En realidad sí, yo coincido con eso, pero también para la realidad que nosotros vivimos, donde esa integración todavía no ocurre, soy de los que creo, y esto es una opinión personal, que cuando se recortan justamente esos contenidos es una pérdida, es una carencia, o sea, actúa en detrimento, porque todavía no hemos logrado esa integración a la que aspiramos, ¿sí? De hecho, este año hicimos un trabajo donde revisábamos en qué medida habían sido incluidos los contenidos de informática en la enfermería, informática en salud, las distintas acepciones, o tecnologías aplicadas a la salud, o informática en ciencias de la salud, todas las diversas formas en las que se le llama la informática aplicada a la salud, en los planes de estudio de las carreras de enfermería que acreditaron en el 2018. Y habíamos obtenido el dato que de 36 universidades argentinas que acreditaron sus carreras con los nuevos planes de estudios, como consecuencia de la incorporación de la carrera de enfermería al artículo 43 de la Ley de Educación, que la pone en situación de profesión de interés público, que tiene que estar regulada por el Estado, que sus planes de estudios tienen que estar estandarizados y ser evaluados por una comisión que justamente evalúe los planes de estudios, y que los contenidos mínimos y que la carga de práctica profesional también tiene que estar supervisada. Por eso es que todas las carreras de enfermería acreditaron, la gran mayoría tuvieron que cambiar sus planes de estudios, actualizarlos y acreditar en el 2018. De 36 universidades, solamente 11 tenían como asignatura informática en enfermería, como una asignatura obligatoria, con una dedicación de 30 horas generalmente a lo largo de toda la carrera. Entonces imagínense que si uno aspira a desarrollar esas competencias que decimos que son transversales en la formación básica de enfermería, solamente con 30 horas a lo largo de los 5 años de carrera, si uno hace la licenciatura en enfermería, es muy poco. Y que a su vez, si las universidades no incluyen esos contenidos como contenidos mínimos, porque no forman parte de los ejes curriculares mínimos, se da en teoría por sentado, o que el profesional, el futuro profesional, que después va a ejercer, va a adquirir esas competencias por otro lado, o algunas que ya las tienen. Es decir, lo que ocurre con las competencias de informática básica pasa así. O sea, se da por sentado que una persona que entra a la universidad ya maneja hoy tecnologías, dispositivos, herramientas para procesar, publicar la información. Y no necesariamente es así, porque sabemos que si hablamos de las nuevas generaciones, millennials y los centennials ya están entrando a la universidad, los que nacieron en el 2000 ya están en las universidades, uno hasta unos años atrás cortaba con los millennials y ahora ya tenemos la generación Z, y no siempre manejan herramientas de procesamiento de la información o herramientas de comunicación. Manejan obviamente sí las redes sociales, manejan dispositivos móviles, pero no necesariamente esas competencias básicas que uno da por sentado que por ahí tiene. Entonces, hoy nos parecía también, o sea, si bien estábamos de acuerdo con lo que se debatió a la mañana, que no hace falta, a veces no debería hacer falta que uno tenga una materia específica y aislada que trate los contenidos, sino que deberían estar integrados junto con los contenidos de otras disciplinas y en otras materias. Lo cierto es que para la realidad en la que estamos, hoy por hoy todavía sigue siendo algo que nos actúa en detrimento. ¿Qué competencias tienen que tener los especialistas en enfermería e informática? Uno puede tomar las de distintas organizaciones, yo decidí tomar algunas de Tiger, ¿sí? Que sumadas a las que dijimos que son transversales, informática básica, alfabetización informacional y gestión de la información, se supone que el enfermero especialista en informática o la enfermera informática va a tener que poder analizar, diseñar e implementar sistemas de información en enfermería, y acá también podríamos decir que en realidad no deberían ser solo en enfermería, sino sistemas de información en salud, y que también va a tener que tener en cuenta los diferentes entornos, es decir, tendría que ser alguien capacitado para poder diseñar un sistema de información en enfermería para un entorno ambulatorio, para un entorno de atención de internación, para un entorno de atención primaria, por ejemplo, para los distintos entornos de atención. Que va a actuar como traductora, es decir, la enfermera informática tiene que cumplir una función de traductora entre lo que serían los clínicos, pero no los clínicos, esto está tomado de la acepción más de clinicians, ¿no? En inglés, que abarca no solo a los médicos clínicos, sino a cualquier profesional que generalmente hace clínica y brinda un cuidado directo al paciente, por eso incluye también a las enfermeras. Y va a ser un traductor entre los clínicos, justamente,
y los profesionales de tecnología informática, ¿sí? Porque nutriéndose de los conocimientos de cada una de las ciencias que alimentan la enfermería informática, podría cumplir esa función. También va a tener que trabajar por aumentar la calidad de la documentación de enfermería, y esto tiene que ver con lo que decía antes, va a ser independiente muchas veces del formato de almacenamiento. La calidad de la documentación no depende necesariamente del almacenamiento. Cuando el almacenamiento pasa a ser electrónico, la naturaleza del almacenamiento, obviamente nos vemos beneficiados de todo lo que produce, ¿sí? Pero la calidad de la documentación clínica también puede darse en un formato papel. Entonces, a veces, una de las cosas que nosotros vemos cuando en instituciones, por ejemplo, como estas, donde el estudiante se forma en el contexto de una universidad asociada a un hospital que tiene un sistema de información cuyo registro es electrónico, ¿sí? Y que se forma bajo esa modalidad, con un formato de almacenamiento electrónico, y que cuando se recibe se queda trabajando en la institución, muchas veces la calidad de la documentación a veces es más pobre que cuando se formó para poder trabajar en entornos donde la documentación se lleva en papel. Por todas a veces las trampas de las que uno puede valerse en lo que hace un sistema. Y eso también se expande a otros profesionales. Es decir, a un médico no se le ocurriría en una institución donde llevan las historias en papel no hacer una apertura de episodio. Sin embargo, cuando el registro es electrónico, si uno no dispone algún tipo de obstáculo o alguna restricción o alguna indicación, puede quedar como que la apertura de episodio esté sin hacer, ¿sí? Como sería la forma en la que uno se va a veces degenerando, según también la forma en la que se formó y si solamente trabaja en un lugar. Últimos 10 minutos. Gracias. Después también va a tener que trabajar en la mejora del flujo de trabajo del enfermero, es decir, si es el traductor entre los que brindan cuidados asistenciales y los especialistas en tecnología informática, el sistema de información que se diseñe va a tener que representar el flujo de trabajo, la dinámica de trabajo, el contexto en el que se trabaja, y más allá de si le lleva un poquitito más de tiempo, debería poder, la automatización muchas veces debería poder beneficiar aquello que uno hace, ¿sí? No solo medido en términos de si me lleva más tiempo, pero si es más beneficioso para la seguridad del paciente, para que la calidad de mi documentación aumente, también esa es una de las funciones del enfermero informático. También trabajar en la automatización y en la recopilación y reutilización de los datos de enfermería de un modo que se facilite la reutilización y el análisis secundarios de los datos. El tema de la invisibilidad de lo que hace enfermería es un fenómeno que se ha descrito, ¿sí? Y que es todavía contemporáneo, ¿sí? Donde enfermería hace mucho, documenta poco, y muchas veces cuando se intenta medir lo que realmente hace, cuando se lo intenta mensurar, se lo hacen muchas veces desde indicadores que son negativos, como decimos. La cantidad de eventos negativos que sufre un paciente, por ejemplo, durante su internación. Entonces, la enfermera llena los formularios de caídas, pero todas las veces que cumplió con otras acciones o hizo alguna otra intervención, no lo documenta o por falta de tiempo, porque tiene muchos pacientes, y entonces sigue siendo invisible muchas veces lo que hace. Una de las funciones para las cuales tiene que desarrollar competencias la enfermera informática es justamente para lograr que los datos de enfermería sean visibles y que se capte no solo lo negativo, sino también lo positivo. ¿Qué pasa con las propuestas de formación en informática en enfermería? Se nos han acercado muchas personas estos 2 días que llevamos a preguntarnos qué tenemos para ofrecer, siendo que el hospital generalmente es reconocido por la cantidad de propuestas que tiene y las posibilidades de desarrollo. ¿Qué tenemos para ofrecer para los enfermeros que quieren formarse en informática en enfermería? Primero hay que hacer un repaso que las posibilidades de formación justamente avanzan muchas veces desde el pregrado. Es decir, muchas veces en el pregrado, si yo tengo cursos o seminarios o materias específicas, voy a recibir contenidos mínimos de informática en enfermería o informática en salud en la carrera. Que en el caso de aquellas carreras que tienen acá en Argentina un título intermedio, un título de tecnicatura, muchas veces se fortalecen competencias de informática general o informática básica en el pregrado, y a nivel de licenciatura, de un 4º o 5º año de una carrera, a los que serían más de informática aplicada, siempre y cuando uno tenga ese espacio dentro de una currícula para poder dar esos contenidos, ¿sí? A nivel de extensión se pueden hacer cursos, no tenemos una oferta específica de cursos de informática en enfermería, sí tenemos de informática en salud, que en realidad consideramos que lo tienen que poder hacer todos y que va dirigido a todos, sí es multidisciplinario.
¿sí? Y a su vez como en áreas de desarrollo o subdisciplinas o campos de aplicación, como queramos llamarles, que pueden ser cursos de telemedicina o cursos de salud, de cibersalud, o digamos cursos muy específicos que se desprenden de lo que sería la informática en salud. Pero no tenemos una oferta específica, por ahí es nuestro próximo proyecto, ¿sí? Ofertar alguna propuesta de formación que sea específica para informática en enfermería. Y acá entramos de vuelta en la misma discusión, si es necesario que uno oferte cursos de informática en enfermería o si en realidad debe lograr que la persona entienda que en realidad si se quiere formar, debería formarse como todos en informática en salud y que después cada uno, según su profesión, va a aplicar eso a los procesos que sean propios y a los dominios de conocimiento que sean propios. A nivel de posgrados, en el caso, acá señalo los diplomas, en Argentina las diplomaturas no son carreras de posgrado, no hace falta muchas veces tener un título de grado para hacerla, por eso vamos a ver que a veces hay algunas ofertas, por ejemplo, de un diplomado en telemedicina en algunas provincias, pero sí hay que diferenciar que estas no son carreras de lo que nosotros entendemos por carreras de posgrado. Acá las carreras de posgrado son o especializaciones, maestrías o doctorados. A nivel de una especialización, durante muchos años la única forma de especializarse fue a través de una residencia. La residencia de informática médica en un principio arranca en el 2001 y durante varios años formó informáticos médicos. A partir del año 2012 empieza a recibir enfermeros y a partir del año 2018 se convierte en multidisciplinaria y acepta a profesionales de la salud de distintas disciplinas. El trayecto es el mismo para todos. Obviamente que muchas veces después, según la profesión, a veces durante la residencia uno tiene las posibilidades de trabajar en proyectos que sean más específicos de la disciplina, justamente porque se está entrenando en ser el traductor entre quienes trabajan en esa disciplina y los que son de más la tecnología informática. También desde el año 2017 hay una oferta de una residencia también interdisciplinaria, pero esta es a nivel del gobierno de la ciudad, es lo que sería una residencia municipal. Es interdisciplinaria y es en sistemas de información en salud. Ambas son residencias en servicio, que son posgrados de dedicación exclusiva, rentados y con una duración de 3 años. En el caso de las especializaciones, nosotros podemos tener especializaciones que sean universitarias, ¿sí? Porque por la Ley de Educación Argentina, en realidad los títulos de posgrado se supone que lo entregan las universidades, ¿sí? Pero también podemos tener el reconocimiento a nivel del ente regulador, que en nuestro caso sería Ministerio de Salud o ahora Secretaría de Salud, que puede reconocerle a las distintas profesiones las especialidades. Ni para medicina, ni para enfermería, ni para otras profesiones a la fecha está reconocida por el Ministerio la especialidad en informática ni médica, ni en enfermería, ni en salud. Sí, a nivel universitario está reconocida la especialidad en el caso para los profesionales médicos y estamos trabajando para también lograr el reconocimiento multidisciplinar y también eso poder lograrlo del ente regulador, ¿sí? Es decir, no necesariamente hacer una residencia en una determinada disciplina o área de conocimiento, después te da la especialización automática, ¿sí? Son distintas vías por las que uno puede obtener la especialidad. Y si no, también tenemos maestrías que a nivel de las carreras de posgrado, sí, son carreras que en el caso de Argentina no habilitan profesionalmente, que es algo diferente a veces a otros países donde una maestría te habilita profesionalmente para el ejercicio. En nuestros casos, nuestros títulos de grado nos suelen habilitar para el ejercicio profesional. Y tenemos la maestría desde el año 2016, arranca en sí la cursada en el año 2017, que es una maestría en informática en salud, de vuelta, no es en informática en enfermería, ¿sí? Es para profesionales que provengan de las ciencias de la salud, pero también pueden ser de ciencias de la computación, de la información, de la comunicación o de la ingeniería o la informática. Es una maestría 100% virtual, a excepción de 2 semanas presenciales intensivas que tiene, que se dan siempre en mayo y generalmente en noviembre, ¿sí? Es una maestría profesional que al final requiere la presentación de un trabajo final para poder obtener el título de magíster. En la región sabemos que hay una oferta de otras maestrías, sabemos que hay en Chile, que hay en Perú, que hay en Brasil, pero la gran mayoría de esas maestrías son presenciales, ¿sí? Y muchas veces eso dificulta que una persona no puede trasladarse a otro país para poder hacer una maestría. Entonces, en eso, la ventaja que tiene la maestría que estamos ofertando es que al ser virtual permite que gente de diferentes países, siempre que pueda manejar el idioma español, se pueda formar, ¿sí? Pero al igual que lo que ocurre en otros lados, las maestrías suelen ser de informática en salud o informática biomédica y no específicamente
que tengamos identificados, al menos hasta ahora, tenemos alguna maestría en informática en enfermería específicamente, ¿sí? Más que nada porque seguimos con esa visión de formar informáticos en salud independientemente de la disciplina de base que por ahí tiene. Conforme se lanza la maestría, una de las cuestiones que emergió fue que no había suficiente material en idioma español, ¿sí?, para poder acompañar como material de estudio a una propuesta formativa de ese nivel, ¿sí? Entonces se decidió, como un proyecto del Departamento de Informática en Salud, poder lanzar libros electrónicos elaborados por los equipos docentes y especialistas de dominio de cada una de las orientaciones o campos de aplicación de la informática en salud, que pudieran acompañar a los maestrandos en su cursada, que pudieran tener material de estudio, pero que a su vez pudieran estar disponibles para cualquier otra persona que estuviera interesada en esos contenidos. Por eso tenemos diferentes publicaciones orientadas a los sistemas de información en salud, a la interoperabilidad, a la ingeniería de software, a la gestión del manejo del cambio, ¿sí?, que conforman lo que es el material obligatorio de nuestros maestrandos, pero que también están disponibles para otras personas que quieran acceder. Y a su vez, conforme se lanzaron cada uno de los libros que acompañaban las materias de la maestría, se vio que existían otras áreas u otros nichos, como les llamamos, que no estaban cubiertos por las materias de la maestría, pero que también requerían de publicaciones propias que profundizaran y que pusieran al alcance en español, en un formato que fuera disponible en dispositivos electrónicos, ¿sí?, que fuera fácil de leer, sobre otras áreas o campos de aplicación. Entonces, aparte de los libros que acompañan la materia de la maestría, hemos sacado otras publicaciones, y dentro de esas publicaciones, como tenemos ahora lo que sería informática en anestesia, ¿sí?, o todo lo que es cirugía asistida por computadora, estamos en ese momento adelantando otro de los nuevos hijos de las publicaciones del DIS, que conforma ya lo que se llamarían las colecciones de especialidades, donde en este caso lo que hicimos fue producir un libro de informática en enfermería, o como le llamamos, informática aplicada a los procesos asistenciales de enfermería. Este es un libro de especialidad. Y lo vamos a diferenciar de otra línea de libros, que también es un proyecto a futuro, que son más los libros de métodos, ¿sí? Es decir, lo que queremos adelantar, que este libro es un libro introductorio. En la región también nos pasa que imagínense que si en informática en salud, o informática médica o biomédica hay poco material en español, casi mucho menos en informática en enfermería. Hay antecedentes de lo que sería un libro chileno de Carol Hulin y Erika Caballero, que han sacado en español sobre también informática aplicada a lo que es la gestión del cuidado. Hay antecedentes también libros cubanos o de participaciones a nivel de la OPS, de libros que tienen por ahí capítulos de informática en enfermería, pero es poco el material que hay en español. Entonces, este libro es un libro introductorio, va a ser un libro introductorio que va a estar disponible para que lo obtengan a partir de diciembre, pero que ya adelantamos por Twitter que vamos a hacer un sorteo para que se lo puedan ganar. Entonces, aquel que esté interesado en el libro tiene que postear con el hashtag de las jornadas, que es Jornadas Infosalud, una foto del simposio y decir cuántas ganas tienen de ser uno de los que se gane el libro de informática en enfermería. Este libro lo elaboramos el equipo de enfermeras informáticas del Departamento de Informática en Salud, junto con colaboradores internos, ¿sí?, compañeros nuestros, colegas de la institución o colegas de otras instituciones, y a su vez con colaboradores externos de Chile, también, por ejemplo, de México, que colaboraron con nosotros para poder escribirlo. ¿De qué trata el libro? Básicamente, como les decía, como no es un libro de métodos, no es un libro que va a decir el cómo se hace algo, es decir, si alguno de ustedes es un enfermero que acaba de pasar al área de informática médica y que le encargaron ser el líder de la informatización del registro de enfermería, probablemente no va a encontrar la respuesta a cómo informatiza el registro de enfermería en este libro, no, probablemente no la va a encontrar. En este libro, en realidad, lo que va a encontrar es qué características tienen los registros electrónicos de enfermería, ¿sí?, en qué bases conceptuales o de qué bases conceptuales parten. Por eso, la forma en la que dividimos los ejes temáticos que aborda el libro tiene que ver con, primero, los sistemas de salud, es decir, porque si vamos a hablar de sistemas de información en salud aplicados a enfermería o orientados a enfermería o sobre procesos de enfermería, primero hay que hablar de en sí cómo son las características del sistema de salud,
qué es lo que ocurre con la información al interior del sistema de salud, qué problemas tienes, de qué manera la informática viene a ofrecer soluciones, la informática en salud, a esos problemas, y después sí poder abordar las características de los sistemas de información en salud. También le vamos a dedicar un capítulo específico para lo que serían las bases para pensar la enfermería, le llamamos, que tiene que ver con las bases conceptuales de nuestra profesión, que para los que somos enfermeros nos resulta familiar, pero para los que no, muchas veces nos pasa cuando conformamos equipos interdisciplinarios que al registro de enfermería se le llama el PAE, ¿no? Y que PAE también puede significar plan de alimentación enteral, ¿no? Entonces puede significar muchas cosas. Y todos les decimos el PAE informatizado, ¿sí? O a veces se le dice el plan de cuidados informatizados. Y nos pasa muchas veces que uno tiene que trabajar con otros compañeros que no tienen demasiada idea respecto a lo que serían los modelos y las teorías que sustentan conceptualmente todo lo que es nuestro accionar. Que para nosotros sí, porque nos formamos de esa manera. Pero incluso dentro de la formación de enfermería hay mucha diversidad y mucha heterogeneidad, ¿sí? Entonces hay que repasar justamente qué son los modelos, qué son las teorías, qué es el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Y una de las cosas que nosotros mencionamos es que recomendamos justamente que aborden este tema, porque muchas veces cuando se decide informatizar un registro de enfermería, la forma en la que se organiza y se estructura la información es en función de la estructura que sigue el proceso de atención de enfermería. Entonces, si no entendés lo que es el proceso en forma conceptual, difícilmente después puedas entender cómo vas a diseñar un sistema de información que vaya en coherencia con lo que es las etapas del proceso de atención de enfermería. También tenemos que hablar de lo que es lo que hablaba hoy Liliana, el lenguaje estandarizado en enfermería. Es decir, si tu registro de enfermería va a llevar taxonomías, va a llevar clasificaciones, va a utilizar diagnósticos NANDA, intervenciones NIC, objetivos NOC, ¿sí? Si en tu institución tenés servicios terminológicos, si utilizás SNOMED, si esa terminología mapeas o no con SNOMED, todo eso lo tenés que saber. Por eso decimos que acá no vamos a explicar cómo se hace eso, sino que vamos a explicar el qué, ¿sí? O sea, en qué consiste el lenguaje estandarizado de enfermería. Más otras cuestiones, y voy a hacer la salvedad de hacer un comentario que hice en Bambalinas, que digo que una vez que vimos como el libro como un todo y ya tomó forma final, nos dimos cuenta que era un libro bastante llorón. Y los que son los enfermeros nos van a entender por qué. Digo que llorón porque casi todos los capítulos siempre terminamos diciendo y porque nuestra historia y porque nuestros datos no son visibles y porque lo que hace enfermería no se ve, ¿sí? Y entonces, y cómo hay que mejorarlo y cómo tenemos que lograr extraer los datos de enfermería y poder utilizarlos y poder medir y poder hacer tableros de control. Entonces, todos esos problemas que arrastramos por nuestra historia y esto de la vocación versus la profesión hace que uno siempre termine hablando, digamos, de aquello que arrastramos. Después también vamos a hablar de los registros electrónicos en general y de los registros electrónicos de enfermería, también de lo que es la gestión de proyectos en salud y de proyectos informáticos en salud y la gestión del cambio, porque todo proyecto que implique justamente muchas veces un registro electrónico de enfermería o un sistema de información en enfermería es el grupo más numeroso muchas veces en las instituciones asistenciales y requiere siempre de estrategias de gestión del cambio que se planifiquen desde los inicios del proyecto, ¿sí? También vamos a hablar de informática en enfermería, la educación y de la investigación en informática en enfermería y de por qué se recomiendan utilizar muchas veces enfoques mixtos y utilizar a veces un enfoque cuantitativo no es suficiente, simplemente con medir cuántas valoraciones hizo un enfermero, sino que hay que ver también otros aspectos cualitativos que influyen e impactan, ¿sí?, en la utilización o adherencia a cualquier desarrollo que uno haga. Y también vamos a hablar de algunos desafíos, ¿sí?, a futuro que tienen que ver con la enfermería informática y con la enfermería en general y que tienen que ver con las tecnologías que hoy están y las que están todavía naciendo y cómo creemos que nos van a impactar en la práctica. Y le dedicamos un apartado especial a lo que son las experiencias, algunas experiencias de implementaciones o de desarrollos, que esto lo hemos hecho en colaboración justamente con colegas de otros países, también para aquellos que quieren tener un poco como el relato de experiencias, no solo lo conceptual y teórico, sino de aplicación de aquello que decimos. Estos son los colaboradores, ¿sí? Algunos son internos y otros externos, algunos nacionales, otros internacionales, ¿sí? Obviamente todos van a tener su mención específica y el agradecimiento por habernos ayudado a hacer este libro. Recuerden que aquel que quiere participar en un sorteo tiene que hacer un post con una foto de acá del simposio, el hashtag Jornadas Infosalud,
y decir las ganas que tienen de ser uno de los que se lleve el libro de regalo. Muchas gracias. Sí.